Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan en este nuevo inicio de semana. Les saludamos con mucho gusto, José Ramón y Rosa Elena. Les damos una bonita bienvenida a repasar nuestra escuela sabática. Ya vamos a la lección número 5, José Ramón. Se titula Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Nuestro versículo Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Gracias, Rosalena. Hoy vamos a ver este tema muy interesante y vamos a ver sobre todo durante la semana lo que significa la cruz. Y fíjate, este pensamiento que pudiera ser dirigido a uno de los gentiles de aquel entonces. Tú eres un gentil, un griego, que ha aprendido a estimar al Dios de los judíos. De hecho, has dejado tu adoración a muchos dioses y has abrazado al único Dios verdadero. Mientras recorres los hermosos atrios y las columnas estriadas del templo de Jerusalén, los sonidos de la adoración invocan tu alabanza. No obstante, en ese momento te encuentras frente a una barricada de piedra de 120 centímetros de altura, o sea, 1 metro con 20 centímetros, grabado cada pocos metros en latín y en griego está este mensaje: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento te sientes excluido, alineado y separado. Eso es lo que pudieran sentir los gentiles en ese momento. Así es. En Efesios 2, del 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, ya que destruye esas barreras y muros. Verticalmente, la cruz disuelve la alineación al reconciliar al hombre con Dios. Horizontalmente, reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita la enemistad y trae la paz entre judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad, como lo vemos en Efesios 2:15. Juntos se convierten en un nuevo templo, morada de Dios mediante el Espíritu, como dice Efesios 2:22. Entonces, esta semana es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? El simbolismo de la cruz y lo que Jesús ha hecho. Y vamos a ver qué significa esta verdad para nosotros en estos días. Para hoy, domingo 23 de julio, el título es Acercados en Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios para comparar esta descripción que Pablo hace del pasado a los cuales iban dirigido este mensaje de los que eran los gentiles de Efesios, con lo que enfatiza en su nueva descripción. ¿Te gustaría leernos Efesios 2 del 1 al 3? Sí, cómo no. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora vamos a ver lo que dice Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto era lo que eran los gentiles. Los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo, que era la iglesia, en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía, como vimos en estos versículos. Pablo considera que para ellos es importante recordar
lo que dice Efesios 2:11 acerca de ese pasado que tenían. Estaban entonces, dice, sin Cristo, el ungido, el Mesías de Israel. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, el Estado o pueblo, y eran ajenos a los pactos de la promesa, inconscientes de las promesas de la salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. La alineación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que eran los gentiles, pero también nosotros. Sí. Antes de conocer de Dios y de conocer de la cruz, estábamos así, sin esperanza y sin Dios. Además, en su existencia pasada, los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Pablo da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de sus síntomas, que eran los insultos. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén como la circuncisión. O sea que al principio de todas maneras se tiraban entre ellos, ¿verdad? Sí, se ofendían. No obstante, Efesios 2:13 apunta a algo radicalmente diferente. ¿Te gustaría leérnoslo, por favor? Ahora Pablo escribió: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, eso fue lo que hizo la cruz, ¿verdad? Al derramar su sangre, Cristo unió esas dos razas. Cuando Pablo describe a los creyentes gentiles, como dice, ustedes que antes estaban lejos, dice que toma prestado de Isaías 57:19, en donde dice que paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y lo sanaré. Por eso lo toma prestado para escribir lo que nos dice en Efesios 2:17 y 18. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados de Dios. La esperanza y sus hermanos judíos, esta es la poderosa buena nueva implícita de la descripción de Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo puede sanar al gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la iglesia y a reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. Y fíjate, Rosalena, que aunque ya no estamos viviendo en esos tiempos, esta historia nos puede ayudar a nosotros para estar unidos, ¿verdad? Con las personas, aunque sean de diferentes partes, aunque no las conozcamos, podamos tener esa unión que Cristo ha hecho por medio de su muerte. Te leo un poco, José Ramón. Se nos ordena amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Él ha manifestado su amor deponiendo su vida para redimirnos. El discípulo amado dice que debemos de estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos, pues todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto lo vemos en 1 de Juan 5:1. Si amamos a Cristo, amaremos también a los que se le aparecen en su vida y carácter. Y no solamente así, sino también amaremos a aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12. Fue para salvar a los pecadores, por lo que Cristo dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra a sufrir y a morir. Por esto, Él sufrió y agonizó y oró hasta que con el corazón quebrantado y abandonado por aquellos a quienes vino a salvar, derramó su vida en el Calvario. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, pero fíjate que eso que hizo Jesús debería de tener buenos resultados y debería de funcionar en nosotros. Como nos dijo el título de hoy, acercados en Cristo, ¿verdad? Nosotros al conocer de Jesús fuimos acercados a Cristo y con ese propósito, ¿verdad? De acercarnos a los hermanos,
pero también nosotros que podamos ayudar a otras personas, como nos decía esa bonita cita, de que podamos tratar bien a las personas, amarnos, y no solamente a nuestros hermanos, sino a otras personas que aunque no crean como nosotros, pero que puedan estar alejados de Dios. Así que esto es lo que vamos a hacer, amigos y hermanos, que el Señor nos acompañe y nos ayude para seguir estudiando de su palabra. Que tengan un bello día, hermanos. Te invitamos a que compartas la lección de Escuela Sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.